¿Qué tal a todos? Continuamos con el curso. Hoy vamos a revisar un poco el concepto de convergencia uniforme y un par de teoremas relacionados con este. Entonces vamos a iniciar la clase. Entonces vamos a revisar un poco el concepto de convergencia uniforme. La definición es la siguiente: una sucesión de funciones que va de un espacio métrico en otro eh, converge puntualmente en el conjunto S a una función f que va de S en X si fk de z converge f de z en X para cada z en S. Es decir, la sucesión de funciones, la sucesión de valores de las funciones para cada k converge en X para cada epsilon mayor que 0 y cada z en S, existe un k0 en n que depende tanto de epsilon como de z, tal que la distancia de las imágenes es menor que epsilon para toda k mayor que la k0 que estamos suponiendo que existe. La función f se llama el límite puntual de f de k, de f sub k. Y un ejemplo es con estas potencias, ¿no? Fk va a ser x a la késima. Esas convergen puntualmente a esta función, que si lo notan no necesariamente es continua, ¿no? Esta es, va a 0 cuando la x es chiquita y se queda en 1 cuando x es 1. Este es el límite de esta sucesión a la cual converge puntualmente esta función que no es continua, ¿no? Ahora vamos a dar una definición un poco más fuerte. Vamos a decir que una sucesión de funciones fk converge uniformemente en el conjunto S a una función f que va de S en X si dada epsilon mayor que 0 existe una k0 natural que depende únicamente de epsilon, tal que la distancia de fk a f, la imagen en z, es menor que epsilon para cualquier k mayor que la k0 y para todo z en S. La función f vamos a llamarle el límite uniforme de fk. Entonces va a haber que distinguir cuando hablamos de una convergencia uniforme de una sucesión de funciones y una convergencia así como lo habíamos venido manejando hasta ahorita. Vamos a tener el límite puntual y el límite uniforme. Entonces el ejemplo que podemos ver es estas, que es el máximo de 1 menos k por x menos 1 sobre k y 0. Esta sucesión converge puntualmente a 0. Eso es fácil de ver porque esto va a ser cada vez más chiquito, cada vez más cercano a 1, pero no converge uniformemente a 0. Si tomamos epsilon en el 0, 1, para ningún k se cumple que el módulo de fk en x sea menor que epsilon. De hecho, fk de 1 sobre k es 1 y siempre es mayor que cualquier cosa que le vayamos a poner acá. O al menos para una colección grande de estas. Entonces es una función que converge puntualmente a una continua que es una constante, pero que no converge uniformemente. No podría converger uniformemente a otra cosa porque el límite pues es único, como habíamos visto. Entonces el teorema importante de esta sección es el siguiente. Vamos a tomar dos espacios métricos, z y x con sus métricas, y una sucesión de funciones fk que van de z a x, continuas para toda k.
Supongamos que fk converge uniformemente a f en z, entonces f tiene que ser continuo, ¿no? Entonces, el caso del ejemplo que vimos antes ya no se repite aquí. El límite uniforme siempre tiene que ser una función continua. Entonces, la prueba, tomamos z0 en z, epsilon mayor que 0. Como fk converge uniformemente a f, existe k0 en n, tal que la distancia de fk a f para cada z es menor que epsilon tercios para toda z y para toda k mayor igual que k0. Como fk es continua, entonces existe delta mayor que 0, tal que la distancia de fk0 z fk0 z0 es menor o igual que epsilon tercios si la distancia en z es menor que delta. Así que la distancia de fz a fz0 es menor que esta suma, y eso es menor que epsilon si la distancia de z a z0 es menor que delta, es decir, la f es continua. Ahora vamos a tomar una sucesión en este espacio que ya habíamos definido antes, que son las funciones acotadas, que recordemos, habíamos definido la métrica ahí como la métrica uniforme, no por cualquier cosa. Lo que vamos a tener es que una sucesión en el espacio de funciones acotadas con la métrica uniforme va a converger uniformemente a f en S si solo si la f converge a f en el espacio uniforme, ¿sí? Entonces, vamos a tener convergencia uniforme si converge con la métrica uniforme. Eso es lo único que está diciendo esta proposición. Entonces, supongamos que fk converge a f en la métrica uniforme. Entonces, dada epsilon mayor que 0, existe k0 en n, tal que la métrica infinito de fk a f, que no es más que el supremo de las distancias en x de fkz a fz, es menor que epsilon para toda k mayor que k0 y para toda z en s. En consecuencia, la distancia en x de fkz a fz es menor que epsilon para toda k mayor o igual que k0 y para toda z en s, es decir, fk converge uniformemente a f en s. Lo único que estamos haciendo es desdoblar la definición de converger en la métrica uniforme para darnos cuenta que no es otra cosa que decir que la sucesión converge uniformemente. El recíproco, si tomamos una sucesión de funciones que todas están en el espacio con la métrica uniforme y f converge uniformemente a f en s, entonces dada epsilon mayor que 0 existe k0 en n, tal que en x esta desigualdad se cumple. Las fk de z a f de z distan menos que epsilon para toda k después de la k0 y para toda z en s. Ahora la fk0 es acotada, está en el espacio de funciones acotadas, entonces existe c y x0 tales que la distancia en x de fk0 de z a x0 es menor que c para todo z en s. En consecuencia, la distancia en x de fz a x0 es menor que epsilon y por lo tanto esta suma es menor que epsilon. Esta, por la desigualdad del triángulo, es más chiquita que esta y bueno, que epsilon más una constante, ¿no? Y entonces tenemos que la distancia en x de fz a x0 es menor que epsilon más una constante, lo cual prueba que f es una función acotada y se sigue que la distancia infinito, aquí no le hagan caso a este 1, de fk a f, que no es más que el supremo de estas cosas, es menor que epsilon y por lo tanto converge a f, la fk converge a f
en el espacio de funciones acotadas con la métrica uniforme. Ok. Entonces vamos a dar una nueva definición. Tenemos dos espacios métricos. El espacio de funciones continuas y acotadas de z a x es el espacio métrico C0b. Zx, que son las funciones de z en x, que tal que f es continua y acotada, con la métrica inducida por las la métrica de este espacio, que son las funciones acotadas, que no era más que la métrica infinito, la métrica uniforme, ¿no? Entonces el corolario del teorema, de la proposición anterior que vimos, es que el espacio de funciones acotadas y continuas es un subespacio cerrado de las funciones acotadas. Entonces tomamos una función acotada y continua, tenemos una sucesión en ese espacio tal que la f va a converger a f en el espacio de las acotadas. Entonces f tiene que quedarse en el espacio de funciones acotadas y continuas, lo cual que prueba que esta cosa es un cerrado en el espacio de las funciones acotadas. Es decir, cualquier sucesión tiene su límite, que converja tiene su límite en el mismo conjunto, y ya, eso es lo único que necesitamos para probar que es un cerrado. Finalmente, este es el resultado último que vamos a ver este día. Tenemos que si una sucesión de funciones continuamente diferenciables en un cerrado de R, tales que fk converge puntualmente a f en el cerrado, y f'k, o sea, la sucesión de las derivadas converge a una g de forma uniforme también en el cerrado, entonces f es continuamente diferenciable, es decir, el límite de la sucesión es continuamente diferenciable y su derivada no es más que el límite de las derivadas. Entonces tomamos x0 en el abierto, aplicando el teorema del valor medio a la función diferencia, ¿no?, a esta fj menos fk, se tiene que para cada x en el abierto existe una xi sub x en AB tal que esta cosa es igual que la f'j de xi x menos f'k de xi x por x menos x0. Y en consecuencia, si tomamos valor absoluto, eso va a ser menor o igual que la norma infinito de las diferencias de las derivadas por el tamaño de el paso, ¿no?, de x menos x0. Como la sucesión de las derivadas converge, entonces dada epsilon mayor que 0 existe una k0 natural tal que este valor absoluto de estas diferencias es decir, es fj menos fk menos fj en x0 menos fk en x0, ¿no? Esto va a ser menor o igual que epsilon tercios por x menos x0. Tomando el límite para j cuando tiende a infinito, entonces vamos a tener que fj tiende a f, entonces tenemos f de x menos f de x0 menos fk de x más fk de x0 es menor o igual que los epsilon tercios que ya traíamos por x menos x0, eso para todo punto en el abierto y para toda k mayor que la k0.
Por otra parte, tomemos una K1 natural tal que la diferencia entre la los elementos de la sucesión de derivadas menos el límite, pues es menor o igual que epsilon tercios, y tomamos K estrellita como el máximo entre K0 y K1, y delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que delta, se cumple esta cháchara, ¿no? Decir que el f en el máximo en x menos esto tiende a la derivada de las sucesiones. Se sigue que si tomamos el límite de estas, pues es lo mismo, pero esto es esta diferencia más esta diferencia más esta cosa de aquí, y todo eso es menor que epsilon, porque cada uno de estos pedazos será menor que epsilon tercios, siempre que garanticemos que x menos x0 es menor que delta. Es decir, f es diferenciable en x0, f' en x0 no es más que g en x0 para toda x0, y finalmente como f' es una continua sobre el abierto, se tiene que g tiene que ser también una continua, y por lo tanto f es continuamente diferenciable en el intervalo cerrado, que era lo que queríamos probar. Y con esto terminamos la clase de hoy.